Hola, mil gracias por acompañarnos. Estamos en un nuevo episodio de Somos Justicia. En alguno de los episodios anteriores hemos hablado de los abusos en los contextos religiosos, los abusos eclesiásticos, y las víctimas de esos abusos nos han dado algunos testimonios de qué es lo que han vivido. Si bien no vamos a desviarnos de las causas judiciales de las que venimos hablando habitualmente, hoy queríamos darle otro enfoque a esta situación. Por estas horas en las que estamos llevando adelante este programa, se está por leer el fallo, el veredicto en la causa por el Instituto Próbolo en Mendoza, donde unos cuantos chicos sordos denunciaron haber sido abusados por sacerdotes en ese momento. La causa tiene muchos años y en estos días se está leyendo el fallo. Por otra parte, en la ciudad de La Plata, la fiscal Cecilia Corfiel hizo un excepcional trabajo con la causa Próbolo de La Plata, que lamentablemente ha tenido una vuelta en contra ante la negativa de la justicia italiana por cuestiones formales, no más, que solamente sirven para dilatar en el tiempo la cuestión, de extraditar al cura Eliseo Pirmati. Y por otra parte, continúa avanzando también en La Plata la causa contra el sacerdote Eduardo Lorenzo por presuntos hechos de abuso sexual. Esto en lo judicial. Pero como te decía, queremos darle otro enfoque al programa del día de hoy. Y queríamos contarte los abusos desde el lado de la psicología. Cómo se entienden estas situaciones perversas por las que muchos chicos han tenido que pasar, cómo es el rol de la Iglesia en estos casos de los abusos y cómo es la mente de los abusadores. Liliana Rodríguez es psicóloga, es parte de la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos de la República Argentina y ha testificado en innumerable cantidad de juicios que tienen que ver con este tema. Por eso queríamos enterarnos de su boca qué pasa con los abusos desde el lado psicológico. Bueno, en esa persona, primero estamos hablando de personas que han atravesado una situación altamente traumática en determinado momento de su vida. Generalmente estamos hablando niños, niñas o adolescentes que han dejado necesariamente unas huellas y secuelas importantes. Estamos hablando, cuando hablamos de este tema, hablamos de un abuso desmedido y absoluto de poder de quien abusa sobre el cuerpo y la subjetividad de un niño, una niña o un adolescente. Es un sometimiento. Absolutamente, es decir, por eso, más allá de la edad que tenga la persona y de la diferencia de edad que tenga con el abusador, nunca se puede hablar de consentimiento, porque el quien abusa es el que detenta el poder. En este caso estamos hablando de miembros de la Iglesia, que tienen un poder en sí mismo por la investidura, por la institución a la que representan, qué defensa o qué herramientas podría tener un niño, una niña o un adolescente frente a esto. Lo ven como un ser superior. Absolutamente, además es un ser socialmente avalado y entendido y visto como un representante de Dios en la tierra. Es una persona generalmente muy carismática, que se gana la confianza primero y fundamentalmente de los padres de todos, y en especial de aquellos que son padres o familiares cercanos o adultos cercanos de aquel niño o niña que ya eligió, entre comillas. ¿Es una manera de resguardarse ante una presunta denuncia del niño? Por supuesto, es la manera de lograr la impunidad. En el imaginario social pensamos que los abusos siempre son a través de violencia física, y no necesariamente, porque estas personas, digamos, los victimarios, los abusadores, utilizan un mecanismo de manipulación afectiva, emocional, con premios y castigos,
hoy te quiero, mañana no te quiero, que confunde mucho. Y eso es también lo que es una manera de reasegurarse. Reasegurarse que las víctimas no se escapen y de reasegurarse que las víctimas no hablen. Fundamentalmente que no hablen. Fundamentalmente que no hablen, porque es la manera de asegurar. El secreto es el pasaje a la impunidad. Eso es lo que se pensaba hasta hace un tiempo, ¿no? Ahora, digamos, con todo lo que se ha avanzado, hay mucho más. Y con el rol de la justicia, que ya en nuestro país llevamos 3 curas sentenciados a 25 y 17 años. Entonces, entre el rol de la justicia que ha avanzado, y esperemos que siga avanzando, porque hay varios juicios que están ya elevados para ser desarrollados, y el rol de los medios también. El rol de los medios, que ha sido fundamental. ¿Pasa que en algún caso algún chico logra hablar? Cuando decimos hablar en la disciplina, mi disciplina, en la psicología, hay varias formas de hablar, ¿no? Una es a través de la palabra, y otra es a través de lo que nosotros llamamos indicadores o síntomas, que pueden ser físicos, que pueden ser emocionales. Hay como distintas formas de querer expresar lo que se está viviendo, pero estamos hablando de un hecho que está en el marco de lo entendido como siniestro para la cultura, de aquello que no se quiere pensar, de aquello que no puede ser, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a las personas cuando se enteran de una denuncia? Entonces, por eso es que este tema es tan específico, porque no es el problema acá, de ninguna manera es la fe de las personas, porque es un derecho humano en lo que crea cada persona. El problema acá es la institución iglesia y lo que hace frente a las denuncias de abuso. Es decir, la metodología que tienen para cuidar la imagen de una institución. Se repite el encubrimiento, se repite la actitud, salvo algunas excepciones que no son las que nos enteramos nosotros. Los obispos se encubren, o sea, toda la escala jerárquica va encubriendo, desplazando y trasladando. Por eso nos encontramos con 3 y 4 generaciones de personas que han sido abusadas por el mismo cura, por ejemplo. Porque al ser trasladado comienza de nuevo, porque otra de las cosas que nuestra experiencia y la experiencia de otros países lo corrobora, es que quien abusa no lo hace solo una vez. Y no es una manzana podrida, son muchas más. ¿Pero lo hacen como una cuestión de placer? ¿Lo hacen como una cuestión de morbo? Es el placer del poder, el placer de cosificar a alguien como si no fuese una persona que tuviera sentimientos, sensaciones. Es ese placer, el del poder absoluto, el de yo hago lo que quiero. Vamos a seguir escuchando a la licenciada, la psicóloga Liliana Rodríguez, que es de la Red de Abusos de Sobrevivientes Eclesiásticos en la Argentina, en un ratito. Quería contarte 2 o 3 cositas. Hace aproximadamente 10 años empecé a seguir casos que tienen que ver con los abusos de sacerdotes a distintas personas en este país. Y empecé en la ciudad de Dolores, un sacerdote llamado Rodolfo Hammerler. Desde que tengo uso de razón, se hablaba en el pueblo de que había conductas que eran impropias por parte de este sacerdote. Tengo 53 años, a los 43 años, hace 10, empecé a investigar este tema y ya desde chico venía escuchando estas cuestiones. Quiero marcarte con esto no una cuestión autorreferencial, sino que quiero marcarte el tiempo que pasa entre que se empieza a comentar una situación de esta, se puede producir una denuncia
y se llega a una reparación por parte de la justicia, porque este sacerdote Rodolfo Hammerler hace recién 5 años fue excomulgado de la iglesia y lo expulsaron del sacerdocio. Eso quiere decir que fácil pasaron 30 años en los cuales pudo cometer este tipo de hechos, de manoseos, de tocamientos, de tener a las chiquitas que iban al confesionario en sus rodillas y manosearlas a gusto y placer, y de que cuando se produjeron las primeras denuncias, esas denuncias no fueran oídas, inclusive esas denuncias fueron cajoneadas por las autoridades del establecimiento educativo que este sacerdote regenteaba en la ciudad de Dolores, era el representante legal. Ese fue el primer caso que empecé a investigar. Y vuelvo a lo mismo, no quiero ser autorreferencial en esto, pero quiero dar 2 o 3 puntos de vista que con el correr de los casos, y ya llegado acá a La Plata, puesto a investigar lo que pasó con el próbolo, llaman la atención. Y es la conducta que se repite como un patrón sistemático. En el caso del próbolo, ese patrón sistemático tenía que ver con la manera en la que captaban a los chicos para que sean abusados. Los captaban en los baños, chicos mayores que iban en busca de pibes más vulnerables y de algún modo se los entregaban a los sacerdotes. Todo esto que digo está en los testimonios y está en las causas judiciales. Esto no es opinión, esto es fácilmente comprobable en cualquiera de las causas en las que ustedes puedan leer. Y por otra parte, lo que ocurre también es, se abusa del chico más vulnerable en el caso del próbolo, es decir, de los chicos que permanecían aquí en La Plata durante los fines de semana, que sus padres estaban lejos. De hecho, las denuncias principales son de chicos de Salta y del Chaco, cuyos padres eran muy pobres, ellos estaban acá pupilos, permanecían todo el tiempo en La Plata y no viajaban los fines de semana a reencontrarse con ellos, entonces tampoco tenían mucha comunicación, eran pibes sordos que no tenían mucha comunicación con los padres. Eran patrones de conducta que se repetían. Y en los distintos ámbitos hay patrones comunes que se repiten. Ahora también se repiten, y sistemáticamente, los patrones en los chicos abusados, que recién logran hablar o comunicar esta situación cuando ha pasado un tiempo, cuando los abandona el prejuicio o la vergüenza, o hay algún detonante que hace que puedan comunicarlo. Por eso podemos ver cómo hay determinados detonantes en la vida de una persona que lleva a que diga, ahora sí, ahora hablo. ¿Qué puede ser ese detonante? Generalmente son momentos vitales. Generalmente está cruzado por momentos vitales, que pueden ser la muerte de los padres, entonces no le darían ya el disgusto, ¿se entiende? El nacimiento de un hijo, el nacimiento de un nieto, el entender que alguien, tenemos un compañero que habló hace muy poco, 60 años mantuvo en secreto su historia y tiene 70 y pico, su vida hecha, ha conformado una familia, se ha realizado, pero ha llevado esta mochila, la ha cargado durante todo este tiempo. ¿Y cómo es el proceso ese de la procesión va por dentro y sigo para adelante igual? Ese es un intento de, como de meter la basura debajo de la alfombra, pero es una situación que enferma, es una situación, este intento, ¿no? De disociar, de como a mí no me pasó, o yo lo manejo, o no recuerdo esto. Es una forma que va a aparecer de alguna manera en la vida de las personas, va a explotar. Es muy difícil hablar, es muy difícil denunciar, es muy difícil sostener y lidiar con una justicia que, si bien se ha avanzado, tiene muchos vicios todavía patriarcales, misóginos. Estamos hablando además de personas denunciadas, de los abusadores que representan a la Iglesia,
que generalmente tienen entrecruzamientos con otros niveles de poder, ya sea políticos, sociales, y eso influye todavía en nuestra justicia. Y si uno se aleja de la provincia de Buenos Aires, cada vez ve cómo se influye más, ¿no? En provincias que de pronto son muy feudales, absolutamente patriarcales, en donde el poder de la institución iglesia y el poder de los curas es enorme. Entonces, ¿cómo salvar esa imagen? Entonces se enfrentan los sobrevivientes a todo una tarea, que por eso también es la existencia de la red de sostén, porque es una tarea muy difícil, el sostener las denuncias, el ir a tribunales. Hay cosas que aparecen como pruebas. A ver, estos delitos no se cometen delante de las personas. Entonces, muchas personas también de pronto tienen, no sé, 30, 40, 50 años, tienen una vida social, profesional, y les cuesta mucho romper este silencio y asumir que esto les pasó. ¿Es un alivio que lo puedan contar, que lo puedan poner en palabras? Al menos ante usted, ante la psicóloga, y no lo hagan ante la sociedad, pero ante alguien es un alivio. Absolutamente. Absolutamente, porque es sacarse una mochila que lo ha acompañado todo el tiempo. Absolutamente es un alivio. ¿Les modifica la vida? A favor. Es absolutamente saludable. Ya no hay vergüenza. Y aquello del silencio no es salud, es así. La vergüenza es parte del hecho traumático. Digamos, la culpa, la vergüenza es parte de aquello que le inocularon, que le inoculó el abusador. ¿Y la culpa qué? ¿La culpa es yo no debí permitirlo? Eso por un lado, como si hubiera podido, ¿no? Que racionalmente es imposible, no hubiera podido ni él ni nadie, ni ella tampoco. Y por otro lado, porque no ha sido con agresión. Entonces ese juego manipulatorio es el que genera tanta culpa. Porque además estos abusadores eligen, como decíamos, no a cualquier niño o niña tampoco o adolescente, es decir, saben muy bien los puntos vulnerables que pueden tener esas personas, que pueden ser que las familias estén atravesando una situación particular, que haya habido una separación, es decir, algún punto vulnerable que hace que lo tomen, porque son como que toman presas, ¿sí? Se convierten en presas de estos abusadores. Yo dejé que me pasara o dejé que lo hicieran conmigo, es una de las cosas más difíciles de entender, de digerir de quien ha sido abusado. Es una de las partes de muchísima angustia de quienes han atravesado esta situación, porque además esto, digamos, en el manejo manipulatorio suele estar muchas veces en los relatos. Es decir, esto de, anda, si a vos te gustó. Entonces, eso es ir inoculando culpa. ¿Sí? Yo te vi la cara. Entonces, como llegamos a extremos, donde esto de lo impensable, esto de lo siniestro, ¿no? De que un cura abuse en un confesionario, sentando niños, niñas en su falda. Entonces ese juego marcado por el secreto dentro de esa institución, dentro del confesionario, o sea, son capas y capas y capas y capas que esa persona tiene que poder romper. Algo que preguntaría,
no un periodista, sino por ahí un abogado que está frente a usted está declarando, como me ha dicho que ha declarado en muchas causas. Y le podría decir, ¿y de qué vale que esté preso ahora? ¿Vale de algo? Por supuesto que sí. Vale, la sanción social es reparatoria. Ya la sanción social es reparatoria y la justicia muchísimo más. ¿Por qué es reparatoria? No de este adulto que hoy denunció y se animó a denunciar. Es reparatoria de aquel niño que cada uno y cada una de los sobrevivientes tiene presente. Aquel que no pudo. Es desequilibrar la balanza. No sé si soy clara. Sí. Digo, ese poder que se tuvo ya no está más, porque ese poder que se ejerció sigue, yo hablo de inoculación porque me parece que es una palabra clara, ¿no? Ese poder que se ejerció queda inoculado en la persona. Entonces, pueden pasar 10 años, 15 años, que quien ha sido abusado no lo vio nunca más, no lo ha visto, pero el poder sigue funcionando. Entonces, por esto hablo del desequilibrio, ¿no? Por eso es tan, hay que tener tan en cuenta muchas cosas también para los juicios, la no cercanía, la no presencia, el no cruce con quien ha sido el abusador. Puede seguir intimidando. Exactamente. Y está visto, o sea, lo hemos visto en juicios, donde de pronto están cerca, no sé, un gesto, esta persona a la que yo me estoy refiriendo, tenía un chasquido de lengua particular. Lo hizo durante el juicio. Entonces, que por supuesto quien había sido abusado lo conocía perfectamente. Eso es intimidatorio. Entonces hay muchas maneras de intimidar. Algunos pueden ser saliendo a la luz pública, no sé, desmintiendo. Hay muchas formas de intimidar porque también evitemos que no aparezcan más. Ahora, usted me está haciendo una gran diferencia entre lo que es el abordaje psicológico y lo que es el abordaje de la justicia, entonces. A ver, son caminos paralelos, son tan importantes uno como otro. Tan importantes uno como otro, porque la psicología en sí misma no puede lograr la justicia. Pero es sumamente importante el trabajo de la justicia con los equipos que también tiene. Pero es fundamental la capacitación de los agentes de justicia. Queríamos conocer esta mirada de quien asiste, ha asistido, seguirá asistiendo a muchas de las víctimas de abuso en contextos eclesiásticos. Queríamos tener otra manera de entender estas situaciones, que no sea solamente narrarte la causa judicial como lo hicimos en alguna ocasión con 3 causas aquí en La Plata, sino que también entender la versión psicológica que todo esto trae aparejado. Porque no es solamente la justicia, también es el daño permanente que se le provoca a las personas que son abusadas. Era otra manera de ver esta historia que tantas veces te hemos contado y tantas veces te seguiremos contando, porque abusos eclesiásticos los hay, los hubo y los seguirá siendo, salvo que quienes se enteren de ellos los denuncien y no se dediquen a encubrirlos. Les agradecemos muchísimo por estar ahí, como siempre. Cerramos un nuevo episodio de Somos Justicia. Nos volvemos a encontrar más adelante con otro caso más. Chao.